¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda Edith Carrillo, vicepresidente de fiscal de este Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre las nuevas reglas para dictaminarse para efectos del ISERP para el Estado de Veracruz. Como todos sabemos, el pasado 1 de marzo del 2024 se da a conocer en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz nuevas reglas para el dictamen del ISERP del Estado de Veracruz. De estas reglas resultan disposiciones relacionadas con la presentación de anexos del dictamen, resultan disposiciones relacionadas con el registro del contador público o el refrendo del contador público que va a dictaminar, sustitución de contador, pero destaca la regla 20ª relacionada con los sujetos obligados y sujetos voluntarios del dictamen. A partir de la entrada en vigor de estas reglas, están obligados a dictaminarse a aquellos contribuyentes cuyos pagos por sueldos y salarios en el ejercicio a dictaminar sean de 108,000 veces salario mínimo, o bien tengan en promedio 300 trabajadores, o bien sean sujetos que presten servicios u obras especializados que estén sujetos y que tengan un registro en el REPSE, o bien presten servicios personales. Igual, a partir del ejercicio 2024, según estas reglas, pueden dictaminarse voluntariamente los contribuyentes que efectúen pagos por sueldos y salarios de 54,000 veces salario mínimo en el ejercicio a dictaminar o tengan un promedio de 150 trabajadores. Esto, en relación con las reglas que estaban vigentes antes de estas nuevas reglas, da un cambio radical. ¿Por qué el cambio radical? En relación con las anteriores reglas, se podía dictaminar de manera voluntaria un contribuyente que lo quisiera. No existía un parámetro de trabajadores, no existía un parámetro de pagos por sueldos y salarios. Igualmente, el dictamen obligatorio estaba expresado en pesos. Los sujetos que efectuaban pagos en el ejercicio inmediato anterior de 4 millones de pesos, cantidad que se mantuvo así desde el 2015 hasta el 2024, que nacen estas nuevas reglas, tenían obligación de dictaminarse, o bien aquellos sujetos que tuvieran en promedio 150 trabajadores durante cada uno de los meses del ejercicio. De estas nuevas reglas, como contadores y también como empresarios, han surgido 3 dudas importantes. Una de ellas, la primera, estas reglas que entran en vigor el 2 de marzo del 2024, ¿a qué dictamen aplicarían? Se señala esto porque a la fecha actual, marzo del 2024, todavía no se ha presentado el dictamen del ISERP del ejercicio 2023. Consecuentemente, en opinión de una servidora y con fundamento en aquella disposición del Código Fiscal de la Federación que señala que las contribuciones se causan conforme se dan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, pero que le son aplicables las normas sobre el procedimiento que se expidan con posterioridad, en opinión de una servidora, estas nuevas reglas aplicarían al dictamen del ejercicio 2023, toda vez que el dictamen no es una norma de causación de contribuciones, sino una norma de determinación de un dictamen de procedimiento. Por supuesto, es opinión de una servidora. Más adelante les voy a sugerir lo que podemos hacer para dilucidar y tener claridad. El segundo punto sobre estas reglas que nos hemos, todos los contadores y empresarios obviamente, cuestionado es estas nuevas reglas están expresadas en veces salario mínimo. Sin embargo, existe un decreto constitucional que data del 12 de enero del 2016 que reforma el artículo 123 constitucional y señala que el salario mínimo no puede ser ya utilizado como unidad de medida para nada, para fines ajenos, es decir, no puede ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, que es determinar lo que se debe de pagar de salario mínimo a una persona trabajadora. Y se establece en un artículo 3º transitorio que a partir de la entrada en vigor de esa disposición, todas las referencias que se hagan a salarios mínimos como unidad de medida se deben de entender referidas a UMA. Y esto es importante porque, por ejemplo, 54,000 veces salario mínimo para el año 2024 son 13,400,000, en tanto que 54,000 veces UMA son 5,882,000. Entonces, un sujeto voluntario que tome UMA, si paga salarios hasta 5,800,000, puede decir que está obligado a dictaminarse, pero un sujeto voluntario que tome veces salario mínimo, pues va a decir que 13,442,000. Y para efectos, las 108,000 veces el salario mínimo,
serían 26.800.000, en tanto que las 108,000 veces suma serían 11.725.560. En opinión de una servidora, debemos de tomar, además de manera conservadora, las veces suma, porque si llegamos a tomar veces salario mínimo y la opinión de la autoridad es veces suma, entonces habremos estado quizás obligados o tener por voluntad dictaminar esta obligación para efectos del ISSSTE tomando parámetros que son mayores a los que son en veces suma. Y el otro punto es que las cantidades respecto de pagos por sueldos y salarios están referidas al ejercicio en que se dictamina el contribuyente o que se va a dictaminar y no al ejercicio inmediato anterior. Hay contribuyentes que por supuesto ya conocen el monto de sus sueldos y salarios o el monto de el número de trabajadores en promedio y sabrán desde el principio del ejercicio que están obligados o que pueden voluntariamente dictaminarse. Sin embargo, dado que hay contribuyentes que tienen variabilidad tanto en sus trabajadores como en el monto de sus pagos por sueldos y salarios, tendrán que esperarse hasta finalizar el ejercicio para poder determinar si están obligados o si pueden dictaminarse voluntariamente o si no deben dictaminarse. Un beneficio de un dictamen voluntario hasta las reglas anteriores era que el contribuyente, el empresario, tenía la certeza de que alguien ajeno, por supuesto, a la empresa, iba a revisar las contribuciones determinadas en materia del ISSSTE. Hoy, al ser el dictamen voluntario a partir de ciertos parámetros, 54,000 veces o 350 trabajadores, no hay la posibilidad de que se dictaminen todos los contribuyentes por opción. Por último, lo que yo sugiero es que cada uno, por supuesto, tome su postura, pero si la quiere tener segura, presente una consulta sobre situación real y concreta a la autoridad, porque así como está previsto en el Código Fiscal de la Federación que se puede solicitar una consulta sobre situación real y concreta, también lo prevé el Código Financiero para el Estado de Veracruz. Entonces, ante la duda es mejor dirigirse ante la autoridad sin ningún temor para que la autoridad confirme si son veces salario mínimo, para que la autoridad confirme si son veces suma, para que la autoridad confirme si estas reglas aplican al dictamen del ejercicio 2023 o a partir del dictamen del ejercicio 2024. Y no quiero dejar de mencionar que aquellos contribuyentes que consideren que las reglas anteriores son aplicables al dictamen del ejercicio 2023 podrían intentar presentar el dictamen ante la autoridad y si la autoridad, porque además supuestamente entiendo ya deberían haber erogado los honorarios del contador que hizo este dictamen, pueden intentar la presentación del dictamen y si lo acepta la autoridad no serían acreedores a una sanción. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.